Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Acompáñenme por favor a Éxodo 3, versículo 10. Ya brincamos de capítulo. Éxodo 3, 10 dice: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. El tema se llama Dios llama a Moisés. Y bueno, habíamos dejado una parte pendiente del capítulo 2, le había dejado intencionalmente pendiente para ver el contexto de lo que iba a pasar en este capítulo. Hoy no vamos a acabar de estudiar el capítulo 3, vamos a enfocarnos en la forma en la que Dios llama a Moisés, porque hay información muy interesante que debemos analizar. Y lo último que habíamos visto la semana pasada es que Moisés se asentó en Madián, se casó con Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián, y tuvo su primer hijo. Recordémoslo en Éxodo 2, 21 y 22. Dice: Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Y bueno, entonces vemos que se asienta ahí y para nada le sirve ahí lo que aprendió en Egipto, ¿verdad? Ni la sabiduría de Egipto, ni la estrategia militar, ni combate, nada. Si acaso, ¿quién se atrevería a tratar de atacar a sus cuñadas, verdad? Porque ya está casado con Séfora. Pero fuera de ahí no es útil para nada todo el conocimiento que tiene de Egipto. Entonces, no se especifica cuánto tiempo pasó, pero nos da la Biblia más adelante la edad de Moisés, de 80 años, cuando fue a hablar con Faraón. Y habíamos dicho que la tradición dice que Moisés tenía alrededor de 40 años. Entonces han pasado aproximadamente 40 años. Y lo que nos dice Éxodo 2, 23 al 25, dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Ahora, este rey es el último que vimos. Bueno, cuando Moisés estaba en Egipto, estaba oprimiendo a los israelitas, ¿verdad? Y este rey o faraón es quien había mandado matar a Moisés. Entonces el dato que nos da es que se murió. Entonces Moisés, en cierta manera, digamos que era más factible para él regresar a Egipto sin tener temor de perder la vida, porque el momento en que se levanta un nuevo faraón no necesariamente hay continuidad con lo que dejó el otro. Dice: los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Entonces el nuevo rey, el nuevo faraón, siguió con la misma metodología, ¿verdad? Siguen temiendo a los israelitas porque son muy numerosos y los siguen oprimiendo. Entonces el cambio de faraón o de rey en Egipto no hizo ningún cambio para los israelitas. Siguen oprimidos. Pero luego fíjate lo que dice: sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Ahora, tengamos cuidado cuando leemos esto, ¿verdad? Porque si no tenemos contexto en cuanto a quién es Dios, recuerden la aseidad de Dios, que Dios es previo a toda la creación, tiene vida en sí mismo. Él no existe. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Nosotros existimos, venimos del no ser y vamos al no ser, ¿verdad? Venimos del no ser y luego somos y luego dejamos de ser. Pero Dios siempre es. Nosotros existimos porque salimos del no ser y volvemos al no ser. De ahí viene la existencia. Pero Dios es, Dios no existe. Entonces, hablando de la aseidad, hablando de la omnisciencia, de la omnipresencia, ¿cómo es que dice: sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios? Tienen mucho tiempo estas personas israelitas, mucho tiempo clamando a Dios, ¿verdad? Tienen muchos años clamando a Dios. Sin embargo, pareciera la simple lectura que Dios no los oyó. De hecho, me recuerda cuando Elías se burla de los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Que supuestamente tenían que hacer que bajara cielo de parte de Baal y tenían que rogarle y hablarle y suplicarle. Y Elías se burlaba, decía: griten más fuerte, a lo mejor está dormido y no los oye. Bueno, y luego tienes este pasaje que dice que los gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Y lamentablemente cuando las personas leen esos pasajes, sobre todo cuando están buscando alguna excusa para poder acusar a Dios de algo,
surgen las preguntas, ¿cómo es posible que Dios no los haya escuchado antes, verdad? Si ya tienen mucho tiempo sufriendo, mucho tiempo padeciendo, mucho tiempo orando, ¿por qué Dios no los escuchó antes? Algo similar pasa cuando las personas piden oración, ¿verdad? No sé si alguna vez lo has hecho o te has enterado. Hay personas que no están a gusto hasta que sepan que tienen a muchas personas orando por ellos. Es decir, no le pueden decir a una persona más, oye, ¿podrías orar por mí? Y pues se supone que juntos, ¿verdad? Él o la persona a la que invite o le pida que ore por mí, se supone que entiende mi situación o entiende mi dolor o entiende mi angustia y me ayuda a pedirle a Dios que haga su voluntad en mi vida. Porque para eso es la oración, ¿verdad? ¿Quién querría cambiar los planes de Dios? Si Dios es sabio y es perfecto y todo lo puede, lo último que querrías es cambiar sus planes. Sin embargo, hay personas que piensan que pueden, con muchas personas orando por ellos, convencer o llegar a la cuota que Dios pide para cumplir algo, ¿verdad? Entonces, te puede hacer pensar que tenía que pasar cierto tiempo orando hasta que Dios lo cumpliera, como la señora que en cierta manera, disfrazado de espiritualidad, presume que oró por su marido 30 años, ¿verdad? Yo oré por este viejo 30 años. 30 años me costó para que viniera el Evangelio. Como si pensaran que tenía que llegar a una cuota para que ahora sí Dios te oiga, ¿verdad? Pero el punto es que eso es un error grave, ¿verdad? Cuando dice aquí que sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, lo primero que nos tendríamos que preguntar es si vale la pena interpretarlo literalmente. Porque la primera pregunta, si lo vas a interpretar literal, la primera pregunta sería, ¿Dios tiene oídos? O sea, ¿Dios tiene oídos? ¿Dios necesita algún mecanismo para captar las vibraciones en el aire? ¿Un cerebelo? Bueno, aparte de la tecnología auditiva, el cerebro que la interpreta para saber lo que le están diciendo y poder ahora sí oír, claro que no, es absurdo. Partiendo de la seidad de Dios y el atributo que Dios es espíritu, es imposible que Dios tenga oídos, no los necesita, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, no tiene que esperar a que las vibraciones lleguen a sus oídos. Él ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Entonces no está hablando de forma literal. No significa que tenían que alcanzar cierta cuota para que Dios los escuchara. No se supone ni significa que tenía que orar la mayor cantidad de personas para que Dios los escuche. No. Este es lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Lo vimos desde creo que el fundamento número 2 o 3. El lenguaje antropomórfico es la única manera en la que podemos entender lo que está haciendo Dios, ¿verdad? O lo que va a hacer Dios, o lo que se propone hacer en el tiempo. Dado que también Él es eterno y no le afecta el tiempo, sería imposible, ininteligible para nosotros comprender lo que Dios hace. Porque nuestra perspectiva de hacer algo tiene que ver con un antes y un después. Pero a Dios no le afecta el tiempo, no tiene un antes y un después. Jesús dijo, yo soy el que era, el que es y el que seré, o el que ha de venir, ¿verdad? Dios no es afectado por el tiempo, interviene en el tiempo para hacer su voluntad de nosotros. Entonces cuando nos dice que llegó a oídos de Dios, nos está hablando como si Dios fuese un humano. Y un humano que no ha escuchado la ayuda, no ayuda porque no lo sabe. Pero el momento en que escuche que alguien está buscando ayuda y ese humano sería una buena persona, entonces va a hacer algo al respecto. Lo que nos está comunicando el autor, que es Moisés, en lenguaje antropomórfico, es hacernos entender que ha llegado el tiempo en el que Dios va a hacer algo. Y cuando dice, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, dices, o sea, hasta se le olvidó, ¿verdad? No escuchaba y se le había olvidado. ¿Cuál pacto? Génesis 15, 13 y 14, dice el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Promesa de Dios a Abraham. Este es el pacto, ¿verdad? ¿Se le había olvidado a Dios? Yo he escuchado que algunos dicen, ahí dice, se le olvidó. ¿Qué vas a interpretar si dice literalmente que se le olvidó? Bueno, claro que necesitamos ir otra vez a los atributos divinos y ver si es posible que Dios olvide algo. Si Dios es omnisciente, pero se le olvida algo,
Dirías que hubo un momento en el tiempo en el cual Dios no se afectaba por el tiempo, pero habría un momento en el tiempo en el que no supo algo porque se le olvidó. Hubiese dejado de ser omnisciente. Además de que hubiera tenido un antes y un después para hacer las cosas, cuando a Dios no le afecta el tiempo. Entonces es totalmente absurdo. Y lo confirmamos con el original. Cuando dice se acordó, el hebreo es sacar. La concordancia Strong nada más te va a traducir como recordar. Lamentablemente no nos da mucho detalle en algunas ocasiones la concordancia Strong, pero hay otra concordancia, exhaustiva Strong o Brown Driver Briggs, que nos dice que puede traducirse como recordar, como algo que afecta al sentimiento presente, el pensamiento o la acción. Es decir, que se puede traducir como algo que hace que actúes. No te está hablando de que tenías mala memoria o que tu pensamiento no estaba consciente de eso. Está diciendo que se puede traducir como algo que te lleva a la acción. Entonces dice que llegó a los oídos todas las súplicas, ¿verdad? Los ruegos. Ok, en el lenguaje antropomórfico está diciendo Dios está haciendo algo y cuando dice se acordó, confirma esa idea. Está a punto de accionar algo. Veamos unos ejemplos. Génesis 19:29. Dice, así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. El hecho de que se acordara lo llevó a una acción, sacar a Lot, ¿verdad? Génesis 30:22. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Cuando se acordó, Dios hizo algo, le quitó lo estéril. Entonces, no está hablando en ningún momento de que se le había olvidado algo. Está diciéndonos, en términos antropomórficos, que Dios está a punto de hacer algo. ¿Me explico? Se acordó Dios de ello significa que Dios va a hacer algo en el tiempo, pero no es nuevo, porque ya se le había dicho a Abraham que pasarían 400 años. Es decir, cuando nos dice en sentido figurado que los oídos de Dios escucharon y que empieza la acción, nos está diciendo que el tiempo se cumplió, no que ya habían rogado lo suficiente o que se le había olvidado. Entonces, dice, fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Nuevamente, se fijó, no es que tenga ojos, lenguaje antropomórfico. Cuando dice los tomó en cuenta, la palabra hebrea es yada, la misma que se utiliza para hablar de una intimidad en una pareja. La concordancia Strong te la traduce como conocer y te deja otra vez sin mucho detalle, pero hay otros diccionarios, por ejemplo, el que mencioné ahorita, Brown Driver Briggs, dice conocer por experiencia. En el caso de las personas, conocer el corazón de una persona o reconocer a una persona como tuya. En una pareja implica relación sexual. Entonces, cuando dice que los tomó en cuenta, se refiere en el hebreo que los está considerando como suyos. ¿Me explico? Los está considerando como suyos. Está hablando de la elección de Dios para con los israelitas, que más adelante vamos a ver que les dice Dios, los escogió ustedes no porque fueran una nación grande, sino porque eran la más insignificante entre las naciones. Y eso de escogerlos implica es como reclamar los suyos. Entonces esto nos da la pauta para lo que dice el capítulo 3. El tiempo en el que Dios liberaría a los israelitas y los rescataría por su propio poder se ha cumplido. Nada de que se le olvidó, no escuchaba o al fin los tomó en cuenta. No. Entendiendo o haciendo hermenéutica correctamente, nos está diciendo Moisés, el preámbulo del capítulo 3, llegó el tiempo en el que Dios va a obrar. Llegó el tiempo en el que Dios va a reclamar a los israelitas como suyos. Por consecuencia, va a hacer justicia con quienes lo esclavizan, tal como le prometió a Abraham que lo haría. Y luego nos dice Éxodo 3, 1 al 3. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Ahora fíjate, el cambio de tema, ¿verdad? Dios va a empezar a cumplir.
va a iniciar el proceso del cumplimiento del pacto, lo que corresponde a liberar a los israelitas. Y luego nos dice que Moisés tranquilamente está pastoreando un rebaño, que era la actividad abominable o más abominable para los egipcios, ¿verdad? Pastorear. Y nos empieza a revelar cosas sobre Moisés. Está totalmente desprendido de la cultura egipcia, ¿verdad? Pero fíjate bien, es el hebreo mejor capacitado de todos los que hay, ¿verdad? Nadie tiene la capacidad y la instrucción de Moisés. Ningún hebreo tiene el conocimiento o la sabiduría que Moisés tiene. ¿Y qué hace? Pastorear. Tienes a un individuo sobrecapacitado haciendo una tarea que ni le raya tantito a la capacidad que él tiene, ¿verdad? Tienes a una persona totalmente desaprovechada en cuanto al potencial que tiene para hacer las cosas, ¿verdad? Pero no se queja, está adaptado. Ese es su estilo de vida, eso es lo que él hace. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque ¿cómo se nos describió a Moisés en Egipto antes de salir? Con fe, pensando, confiando que Dios lo va a usar para librar a los israelitas, dispuesto a quitarle la vida a un egipcio y ocultar lo que hizo para revelarle a sus hermanos que él va a ser el libertador. Y dijimos, ¿por qué? Pues porque se siente capaz, ¿verdad? Porque tiene, según él, lo que se necesita. Y hablamos sobre el error de tratar de hacer las cosas que quizás Dios nos ha persuadido que vamos a hacer, pero tratar de hacerlas bajo nuestro propio criterio, con lo que nosotros consideramos que es necesario y suficiente para poder lograrlo. Puse como ejemplo las personas que quieren empezar una iglesia. ¿Qué se necesita? Bueno, pues quien predica, quien canta y alguien que vaya a escuchar, ¿verdad? Ah, bueno, pues vamos a empezar. Y piensan que con eso es suficiente. Oye, Dios no querría que empieces una iglesia, claro, pero no se trata de lo que tú quieras, ¿no? Oye, es que el que va a predicar está seguro que Dios lo llamó. Qué bien, pero lo importante es si Dios te dijo que ya, si este es el momento que Él ha decidido para que esto se haga. No si te sientes capaz o si te parece bien. Es más, cuando tú te sientes capaz de decirle a Dios, ya, échale, yo le entro, ya empezaste mal. Ya empezaste muy mal. Y es lo que tenemos que notar aquí con Moisés. Moisés está, como decimos acá en México, está desperdiciado en ese trabajo. ¿Alguna vez has trabajado en algún lugar donde sientes que estás haciendo mucho menos de lo que tú eres capaz de hacer? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde dices, es que yo quiero más, ya me cansé de estas cosas simples y yo sé que puedo más? Incluso puede que hables con tu jefe y decirle, dame más, yo puedo más, confíen en mí, dame más cosas, dame más proyectos, dame más responsabilidades. Porque estás convencido de que puedes más. Y eso te lleva a una frustración. Hay muchas personas que se deprimen porque no tienen el trabajo que quisieran. No están haciendo lo que ellos creen que son capaces de hacer. Por alguna razón extraña, Dios los tiene haciendo cosas simples. Cosas que ni siquiera son un reto para ellos. ¿Qué tan grande sería el reto para Moisés cuidar de las ovejas? Si Moisés fuera como cualquier otro hombre de Dios, ¿por qué? O sea, si lo tratamos de hacer contemporáneo, decir, oye, yo tengo estudios, tengo maestría, tengo doctorado, ¿por qué estoy haciendo esto? Dices, ¿por qué no me das un trabajo donde me valoren? Donde pueda mostrar mi potencial, donde pueda ser alguien. No sé si alguna vez has conocido a alguien así, o tú has pensado así. Yo sí lo llegué a pensar muchas veces. Dios, dame algo que me quede a mí, donde el crédito sea mío, no la empresa para la que trabajo. Dame más, y Dios no me daba más. Y se vive una frustración tremenda porque dices, no puede ser, este día yo podría estar haciendo algo mucho más importante, algo mucho mejor que lo que estoy haciendo. Y no entiendes por qué Dios hace eso. Bueno, quiero que veamos el asunto de Moisés. Todo lo que Moisés podía hacer, todo lo que sabía, toda la preparación que recibió, lo mejor de lo mejor que había en aquel entonces. Y Dios lo tiene totalmente desaprovechado. Ni siquiera es un reto para él. Pero Moisés está adaptado al lugar donde vive.
Y eso es algo muy importante que todos debemos entender. Dice, estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Ahora nos dice que llegó a Horeb, la montaña de Dios. Pero este es un dato que Moisés adelanta, ¿verdad? Porque Moisés ni siquiera sabe que está Dios en el momento en el que ve la zarza. Cuando nos dice, llegó a Horeb, la montaña de Dios, no hay nada que indique que ese lugar ya era conocido como la montaña de Dios, sino que nos está adelantando que ese es el lugar donde Dios se revela tanto a Moisés como a los israelitas. De hecho, puedes escuchar o leer que la Biblia menciona el monte Horeb y el monte Sinaí, y parece que no hay diferencia entre ellos. Si habla del monte Horeb es la misma montaña, si habla del monte Sinaí sigue siendo la misma. Así que nadie sabe con certeza dónde está geográficamente ese lugar. Y la distinción entre Horeb y Sinaí consideran que Horeb habla de la región que incluye al monte Sinaí, pero no hay certeza. Ahora dice, estando ahí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza. El ángel, la palabra hebrea malak, no es un ser alado con túnica blanca tocando el arpa. Eso es un concepto que aquí en la Biblia no existe hasta este momento. El concepto de las arpas y los ángeles, no las alas, las arpas y los ángeles lo tienes hasta Apocalipsis, el último que se escribió. Aquí, cuando habla de un ángel, es un mensajero. Puede ser cualquier persona un mensajero. Entonces no nos imaginemos un ser alado. Dice que es el ángel del Señor. La palabra Señor, la Reina Valera 60, dice aquí que es el ángel de Jehová. Lo que dice el hebreo es que es el ángel de YHVH, que es el nombre propio de Dios. Como no tiene vocales, no es pronunciable. Cuando la NBI, que es la que estamos leyendo, se encuentra con YHVH, normalmente traduce como Señor. La Reina Valera 60 traduce como Jehová. Otras traducen como Yahvé. Pero ni Jehová, ni Yahvé, ni Señor es lo que está en el original. Es YHVH. Entonces yo he conocido personas que dicen, no, el nombre de Dios es Jehová. Si hay un demonio, tú dile, Jehová tiene poder y tiembla. Si yo fuera un demonio, lo primero que te diría, ¿de dónde te sacaste la palabra Jehová? Ni siquiera está en la Biblia. ¿Por qué tendría miedo de esa palabra? Hay muchas personas que defienden con honestidad y con mucha vehemencia que el nombre de Dios es Jehová. Pero hay que dejarlo en claro. La palabra Jehová no existe en la Biblia. No existe en la Biblia. Bueno, el ángel del Señor aparece en una zarza. La palabra hebrea dice que se puede traducir como zarzamora. No encontré ninguna foto de una zarzamora de aquella región, ¿verdad? Si tú buscas zarzamoras en internet, pues te van a aparecer de todas partes del mundo. Pero dije, quisiera que nos diéramos una idea de lo que probablemente vio Moisés. Así que lo mejor que encontré, si me ponen la imagen, la que no tiene fuego, hay un monasterio, el monasterio de Santa Catarina, en la península del Sinaí, que preserva un árbol que ellos aseguran es como el que Moisés vio ardiendo. ¿Qué es ese? Y tienen esta barda para proteger el árbol, ¿verdad? Lamentablemente no pude encontrar otro árbol igual para que se viera el tronco que hay aquí. Pero si te fijas, el follaje del árbol está por encima de la barda. Una persona promedio llega hasta aquí. De hecho, aquí hay una pintura de Moisés quitándose el calzado. Para que entiendas que es muy probable que esto es el arbusto o la zarza que dice la Biblia que Moisés vio. Así que imagínatelo, algo así, quizás no necesariamente ese tamaño, ¿verdad? Pero ardiendo. Ahora me pones la siguiente imagen, por favor, donde alguien se imagina que esto sería lo que vio Moisés. Porque yo siempre que veía estos pasajes me imaginaba un arbustito así, con flamitas, ¿verdad? Pero ¿qué tan cerca tendrías que estar para verlo? No, esa es la misma. Cuando nos dice aquí que la palabra una zarza ardiente, en el hebreo hay dos palabras. La primera que se traduce como flama y la siguiente que se traduce como incendio.
Entonces, Moisés vio una zarza con flamas que hace referencia a que está encendida, ¿verdad?, quemándose. Ahora, no nos especifica a qué distancia está Moisés, pero a mí me agradó esta imagen porque algo así te llama mucho la atención, ¿verdad? Si tú ves que hay una plantita que se quema, dices, pues, no es gran cosa, ¿verdad? No sé cómo, desde lejos, cómo se vería, pues ahí un brillito. Pero si estás viendo algo así, dices, órale, ¿qué está pasando, verdad? Te llama la atención. Es que trata de imaginártelo. Moisés, caminando por ahí, dice, notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Eso es otro dato. No está tan lejos, ¿verdad? Porque tú ves que algo se quema y lo que debes de ver es que se empieza a carbonizar y carbonizándose pues se empieza a desmoronar, ¿verdad? Sobre todo si sería un arbusto o una zarza grande. Tú esperarías que luego empiece a desmoronarse. Ahora, si está esperando a ver que se desmorona, entonces se quedó un buen rato viéndola, ¿verdad? Le llamó la atención, se puso a ver y le dice, oye, no se consume. La palabra hebrea aquí es comer. El fuego no se come al árbol, o sea, no se desmorona, no es consumido. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Y ese es otro dato interesante sobre Moisés. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves algo que no puedes explicar? No sé si te ha tocado que alguna vez te hagan una broma o la has visto en la televisión, de que va la gente tranquilamente caminando y de repente pasa alguien corriendo como asustado, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de la gente que lo vio correr? Pues empieza a poner alerta y la mayoría hasta corre junto con el otro. Y después le pregunta, ¿por qué corrimos? No sabes por qué, pero corriste. Ahora, si tú ves que algo se está consumiendo, bueno, algo está encendiéndose y no se consume, ¿cuántas personas dirían, déjame acerco a ver qué pasa? Moisés no se asusta fácilmente, ¿verdad? Y es curioso. Le llama la atención, oye, algo raro está pasando ahí. Pero luego de decir, no, vámonos, ovejas, más vale no acercarse a ese tipo de cosas. No, él decidir acercarse. Entonces, es una persona curiosa y precisamente Dios usa eso, ¿verdad? Porque cuando nos dice también, voy a ver, las palabras voy a ver es una sola en hebreo que se traduce como dejar de lado, apartarse o girar. Entonces, la zarza no está en el camino de Moisés. Moisés tiene que desviarse a acercarse al lugar donde la zarza se está consumiendo porque quiere ver lo que está pasando. Luego dice el versículo 4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. Ahora, aquí en el original hay otro dato curioso. La Reina Valera 60 lo traduce literalmente. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, lo primero que nos dijo es el ángel del Señor. Luego nos dice, viendo el Señor que Moisés se acerca, o sea, el ángel del Señor, el Señor, y luego dice, lo llamó Dios en medio de la zarza, ahí Dios es Elohim, que es masculino plural. Entonces fíjate, el ángel de Jehová, Jehová y Elohim. El ángel de Jehová se manifestó en la zarza. Cuando Jehová vio que iba, Elohim lo llama. Dices, qué curioso. No se refieren a Dios de la misma manera. Hacen una distinción entre el ángel de Jehová, Jehová, y quizás decirle Elohim, aunque es plural, sabemos que la unicidad de Dios, cuando dijo yo soy Jehová el Señor, Jehová uno es, la palabra uno, ejad en hebreo, se refiere a una unidad compuesta, no una unidad singular. Nos dice que quien lo llama es un masculino plural, la unidad compuesta. ¿Quién es este ángel del Señor? Ahorita lo vemos con más detalle. Pero le dice Moisés, Moisés, y habíamos visto en el tema de fundamentos hace varias semanas, que cuando en el hebreo se menciona 2 veces el nombre de la persona, esto significa que se está dirigiendo a esa persona de una forma personal, de una forma cercana o íntima. Entonces, si tú fueras Moisés
y te acercas a ver y oyes que te hablan, le dices, aquí estoy, ¿sí? ¿O no te parecería primero raro que alguien te esté hablando de la nada, cuando se supone que no hay nadie, porque te llevas a los animales a pastar a donde haya donde, ¿verdad? Y te ibas varios días, regresabas después de mucho tiempo, para poder encontrar pasto suficiente para tus bestias. Estás en un lugar donde hay algo muy extraño, y alguien te habla y tú le dices, ¿aquí me tienes? No suena muy natural, ¿verdad? El punto es que si te hablan con cariño, no tienes por qué asustarte, ¿verdad? Y decirle Moisés, Moisés, es algo que él entiende, que viene de alguien que lo conoce de cerca, alguien familiar, un conocido muy cercano. Entonces, Moisés no pudo haber sentido temor ante un llamado de este tipo. Dios no está buscando que le dé miedo tampoco, ¿verdad? La forma en que le llama, le muestra afecto. Aquí me tienes, dice versículo 5. Dios le comunica algo interesante. No te acerques más, le dijo. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ahora, ¿por qué le dice no te acerques más? Pues dice, bueno, pues si te acercas más te podría pasar lo que Usa, ¿no? ¿Qué le pasó a Usa cuando tocó el arca? Donde estaba la presencia de Dios, murió fulminado. Bueno, pero Usa sabía qué es lo que había en el arca, ¿verdad? Y Usa no respetó el arca. Pero Moisés no sabe qué es lo que hay ahí. ¿Por qué le diría no te acerques más? ¿Y por qué le dice quítate las sandalias? ¿Qué entendería Moisés? ¿Qué comprendió Moisés en ese momento? Yéndonos a ese momento del tiempo, ¿qué habría pensado Moisés cuando alguien muy cercano le dice no te acerques y quítate las sandalias? Bueno, resulta que históricamente el no acercarse a las cosas tenía que ver con respeto. Tú no puedes acercarte a alguien importante a menos que ese importante te llame. No te acerques más, quítate las sandalias. Quitarse las sandalias resulta que es una costumbre que aún hoy en día permanece en aquellas regiones. En aquel tiempo se acostumbraba a quitarse el calzado al entrar en cualquier lugar que merecía respeto, como un templo, un palacio e incluso la casa de un particular hombre grande. ¿Por qué te las tenías que quitar? Porque normalmente estaban todas mugrosas las sandalias, ¿verdad? Entonces, si ibas a entrar a un lugar sagrado o de un lugar o la casa de un hombre muy importante, se acostumbraba a quitarte las sandalias. Entonces, fíjate bien, ¿qué capta Moisés cuando Dios le dice no te acerques y quítate las sandalias? Tiene dos opciones: o es alguien muy importante o es algo sagrado. Pero Dios no le ha dicho que Él es Dios, ¿verdad? Le dice, estás ante alguien muy, muy importante. Moisés obedece, ¿verdad? Ahora, aquí hay un detalle. Se sabe históricamente que los madianitas y la gente de esa región no usaba calzado. Pero ya habíamos visto, desde que estábamos estudiando a José en Egipto, que los egipcios sí usaban calzado. Entonces algunos critican, Moisés, estando en Madián, no tenía por qué usar calzado. Ah, pero ¿de dónde venía Moisés? De Egipto. Y sí usaban calzado, lo que indicaría que quizás Moisés no se adaptó totalmente a andar en el monte sin calzado. Entonces este detalle es interesante porque el contexto egipcio de Moisés nos hace entender que es muy probable que él sí tuviera calzado. Y aunque los madianitas no usaban y la gente de esa región, Moisés sí. Es muy probable que esto se refiera a que Moisés, a pesar de que se desprendió de la cultura egipcia, aún preservaba sus sandalias. Y cuando Dios le dice quítatelas, se sabe que los egipcios, y también lo vimos cuando estábamos estudiando a José, para entrar en sus casas se quitaban las sandalias. En lugares importantes se quitaban el calzado. Entonces, esto que Dios le dice tiene que ver con algo que Moisés entiende por su contexto egipcio, ¿verdad? Si hubiese sido un madianita común y corriente, no hubiera tenido calzado. Y quizás no hubiera tenido mucho sentido decirle no te acerques. No hubiera captado. Entonces fíjate cómo Dios le habla a Moisés en los términos que su experiencia y todo lo que ha vivido le permite comprender.
Lo primero que entiende Moisés ante estas palabras es, estoy ante alguien muy importante. Le dice, porque estás pisando tierra santa. Y ese es otro detalle. Esa tierra no tenía nada en especial, ¿verdad? Podían pasar los animales por ahí, pisotear ese lugar y no pasaba nada. ¿Qué es lo que hizo que ahora la tierra sea santa? La presencia de Dios. Pero ¿qué le pasó a Usa por estar ante la presencia de Dios y tocarlo? Murió. Otros personajes, ¿qué pasaba si veían a Dios, aunque no lo tocaran? Tenían el terror de morir en el instante. Así que, ¿qué hace Dios con Moisés? Lo acerca y luego le informa dónde está. Porque como dice aquí en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjate bien, ¿se habría acercado lo suficiente Moisés si desde un principio supiera que iba a hablar con Dios? No, por temor. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? Lo atrae con curiosidad. Y cuando ya está ahí, le dice, estás en tierra santa y yo soy Dios. Pero ¿cómo le dice que es Dios? Yo soy el Dios de tu padre, Amiram, esposo de Jocabed. Analizamos hace 2 semanas que Jocabed tenía fe en Dios y que el autor de los Hebreos y Esteban nos hablaba de ambos padres. Decíamos, por lo que vimos, Jocabed, teniendo fe en Dios, ocultó a Moisés porque era muy hermoso. Y la hermosura del bebé la llevó a entender que Dios tenía un propósito con él. Así se comprendía la hermosura en aquel tiempo. Ahora también nos muestra, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, se está refiriendo a quién? A Amiram. Así que Amiram también servía a Dios. Los 2 padres de Moisés servían a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, y luego le dice con más detalle, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y por qué menciona estos 3? ¿Cuál es la particularidad de esos 3 hombres? El pacto, la promesa. Dios le está diciendo a Moisés, estás ante el que juró por sí mismo que iba a liberar a los egipcios. Moisés entiende, él hace aproximadamente 40 años, él quiso llevar a cabo eso, confiando en que Dios lo iba a usar. Y Dios le dice, yo soy ese Dios del cual tú confiabas que te iba a usar para liberar a los egipcios. Así que hay una conexión personal entre lo que Moisés escucha y lo que Dios le dice, porque le está hablando con mucho contexto de lo que le ha pasado. Le habla en términos que lo lleva a entender que lo que él intentó hacer, el Dios en el que confió y que fracasó y tuvo que huir, ahora está hablando con él todos esos años después. Dice el versículo, todavía no acabo de leerlo, perdón. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué les daba miedo mirar a Dios? Porque se saben pecadores, ¿verdad? La presencia de un pecador ante un Dios justo resultaría en la muerte inevitable, porque haría justicia, ¿verdad? Si Dios no hiciera justicia, quedaría con vida. Así que, ¿cuál es el resultado inevitable de estar ante un Dios justo? La muerte. Ahora, verlo era una falta de respeto, ¿verdad? Porque si es tan grande y tú tan bajo, si Él puede quitarte la vida si así lo desea, tú no te atreverías a voltear a verlo a la cara. De hecho, aún en la actualidad, hay reglas de etiqueta muy similares. Por ejemplo, un día me asombré, cuando estaba leyendo sobre reglas de etiqueta, resulta que tú nunca debes de mirar a un mesero a los ojos. No sé si sabías. Si tú vas a un lugar elegante y llega el mesero a decirte, ¿qué le pido? Y tú volteas a verlo, ya te quemaste. Ya demostraste que no tienes modales y que no conoces las reglas de etiqueta. Porque el mesero no debe entablar contacto visual contigo porque hay diferencias. Entonces tú debes de hablar al mesero como si, sabiendo que está ahí pero sin voltear a verlo, porque no son iguales. Ahora entiéndelo desde este momento. ¿Por qué por qué Moisés no quiere ver a Dios? ¿Cómo se atrevería a voltear al
Rey soberano de todo el universo, verlo cara a cara, sabiendo quién es Él. ¿Qué falta de respeto sería esa? Con mayor razón sería fulminado. Fíjate bien, la conciencia del pecado en sí mismo de Moisés, que hubiera impedido que se acercara a Él. ¿Cómo le hace Dios para poder hablar con Él de cerca? Usando su curiosidad. Ven, ya estando aquí cerca, Dios le dice, yo soy Dios. Estás en un lugar santo. Sin embargo, no se muere. ¿Qué le está comunicando? ¿Por qué no habrías de morirte si estás hablando con Dios? Porque te ha dado misericordia. Fíjate bien, esto solo lo entiende alguien que conoce a Dios. Ningún impío pagano haría eso jamás. Los ateos dicen, cuando vea a Dios le voy a reclamar. No, qué tremenda ignorancia. Simplemente el hecho de atreverte a estar ante Él te fulminaría, porque eso es lo que te mereces. Entonces, comprender que estás ante Dios y no te ha matado, indica que te ha extendido misericordia y de inmediato te sentirías agradecido. Entonces, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿No se supone que era el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Dios mismo, pero no son el mismo en persona. Hay distinción entre ellos. El ángel de Jehová se le apareció en la zarza. Cuando Jehová vio que venía, Elohim le llamó. Está curioso, ¿verdad? Hay distinción entre el ángel de Jehová, Jehová y Elohim. Vamos a Génesis 16, 9 al 13, Reina Valera 60, que lo traduce literal. Dice, le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, está hablando con Agar, ¿verdad? Y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo. Llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Ahora notemos que el ángel de Jehová habló de Jehová en tercera persona, no habló como si fuera el mismo, ¿verdad? El ángel de Jehová se refiere a Jehová. Cuando dice, Jehová ha oído tu aflicción. El ángel de Jehová dice, Jehová ha oído tu aflicción. No le dijo, yo te oí, ¿verdad? Jehová ha oído. Está hablando en tercera persona, no de él mismo. Sin embargo, ¿qué conclusión llega Agar? Tú eres Dios que ve. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Agar llegó a la conclusión que el ángel de Jehová es Dios, pero el ángel de Jehová habló de Dios como si fuese alguien más. De manera que el ángel de Jehová es reconocido como Dios y al mismo tiempo distinto a Dios. Génesis 22, 11 al 12, Reina Valera 60. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Aquí hay otro dato curioso. Conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. ¿Quién le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac o que lo ofreciera? Fue Dios. El ángel de Jehová dice, reconozco que temes a Dios en tercera persona, dice, no me rehusaste a tu hijo. Se identifica como Dios y al mismo tiempo hace distinción entre él y Dios. Jueces 6, 12 al 16, Reina Valera 60 también. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo,
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí el ángel de Jehová habla en primera persona de él, ¿verdad? Yo estaré contigo. Y luego versículo 22 al 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Jehová le dijo, pero el ángel de Jehová ya se había ido. Jehová y el ángel de Jehová, ambos son reconocidos como Dios, pero a la vez distintos entre ellos. Un último, Zacarías 3, 1 al 2, Reina Valera 60. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces el ángel de Jehová, que está ante Satanás, dice Jehová te reprenda, ¿verdad? No le dijo te reprendo. Entonces, considerando esos pasajes, más el de la zarza, es claro que al menos hasta aquí hay dos que son reconocidos como Dios mismo. Luego vamos a Juan 14:9, palabras de Jesús, cuando dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces mi pregunta es, ¿con quién está hablando Moisés? ¿Con el Padre o con el Hijo? ¿Y quién lo llamó? Elohim lo llamó, plural. Pero ¿quién está interactuando con Moisés? Jesús. Jesús y el Padre son el mismo, pero son distintos. Una esencia, dos en persona. Falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no es cuestión del tema ahora de mostrar dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero por lo pronto podemos ver que el ángel de Jehová, Moisés lo reconoce como Dios mismo, pero está manifestado ante él. Así que quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien ve al ángel de Jehová, ve a Dios. El ángel de Jehová es Jesús. No siempre que diga el ángel de Jehová, ¿verdad? Ciertos versículos. En este caso, el propio Moisés reconoce que estar ante el ángel de Jehová es como estar ante el mismo Dios. Sigue siendo la misma esencia, la misma justicia. Ahora, dice el versículo 7 al 9 en Éxodo 3, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que son muy buenas noticias, ¿verdad? Dice Dios que Él los va a librar y que ya sabe todo. Cuando dice he descendido para librarlos, ¿es literal o no? Bueno, si Dios es omnipresente, ¿puede descender de algún lugar cuando está en todas partes al mismo tiempo? No, no es literal. ¿A qué se refiere? He descendido. En el contexto de aquel entonces se sabía que Dios habita en los cielos. Decir que ha descendido, ¿qué significa? Que se ha acercado a nosotros. Se ha humillado a tomarnos en cuenta. No que literalmente bajó y el trono se quedó solo, no. Dios es omnipresente. Le está diciendo a Moisés, he venido a mostrar mi poder entre ustedes. Dice que los va a llevar a tierra donde abundan la leche y la miel. Muchos años cuando leí esto, literalmente me imaginaba que habría ríos de leche. Y dije, qué extraño.
abunda la leche y la miel. Entonces vas caminando y te encuentras leche y te encuentras miel. Dije, pero si hay miel, ¿cuántas abejas habría ahí? ¿Verdad? Si abundan las abejas, ¿no sería un lugar peligroso? ¿O qué? ¿Qué significa que abundan la leche y la miel? Hay dos posibilidades. Si es literal o si es una referencia a la prosperidad. Para que abunde la leche, ¿qué se necesita? Los animales que dan leche. Para que tengas muchos animales y te den leche, ¿qué necesitas? Bueno, con qué mantenerlos a todos. Si la tierra en la que vas, a la tierra a la que vas, abunda la leche, ¿qué te dice eso de la tierra? Que hay mucho para que muchos animales coman. Y si tienes muchos animales, cuando estudiamos la vida de Abraham, dijimos, esa es la riqueza en aquel entonces. Porque de los animales sacas muchos derivados para vender. Sobre todo la leche. Entonces, si te dice, es un lugar donde abunda la leche, no es porque la vas a encontrar tirada o en los ríos, como yo pensaba, sino que hay tanta abundancia natural para que muchos animales subsistan y tú seas enriquecido. Ahora, ¿qué me dices de la miel? Si es literal, ¿qué se requiere para que haya muchas abejas? Pues muchas flores. Entonces imagínate, un lugar donde hay mucha miel necesariamente tendría que ser lugares con muchísimas flores. Pero, dije yo, ¿no sería contraproducente que haya demasiadas abejas que te pueda poner en peligro? Digo, ¿cómo reaccionamos aquí cuando encuentras un panal? Bueno, resulta que en aquel entonces también se le llamaba miel al jugo de uva hervido hasta generar un jarabe de color marrón dorado oscuro, intensamente dulce y muy utilizado en Palestina como condimento para la comida. Entonces, si no se refiere literalmente a la enorme cantidad de abejas, también se está refiriendo a lo que en aquel entonces era llamado miel, que requería vides, uva, producto de la uva. Y se sabe que toda aquella región, sobre todo en los tiempos de Salomón y todo, eran proveedores principales de todas las naciones vecinas de vino. Entonces, yo he visto, y a mí me educaron en la vida cristiana con fotos, imágenes de que en todos lados estaba escurriendo la miel y la leche. No. Por último, Éxodo 3:10. Le dice Dios que Él ya vio todo y que los va a sacar y que va a cumplir su promesa. Y le di esta noticia. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Ahora, ¿en qué momento, después de decir Dios, ya los vi, los voy a liberar, los voy a sacar, tú ve a sacarlos? No queda una cosa con la otra, ¿verdad? Dice Dios, ya los vi, ya los escuché, voy a descender para librarlos. Así que Moisés ve y sácalos. ¿Cómo, verdad? ¿Qué responde Moisés? Versículo 11, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Ahora, nótese el cambio radical en Moisés contra sí mismo en Egipto, dispuesto a matar al egipcio. Lo mató y lo ocultó para mostrarle a sus hermanos que él era el libertador, plenamente convencido de que él era. Ahora que Dios le dice, ve, ¿qué dice Moisés? ¿Y quién soy yo? ¿Qué fue lo que aprendió en Madián? Que él no es nadie. Ese es el primer requisito que se requiere para que Dios te use, para que la gloria sea de Él. Que tú estés consciente que a pesar de que en el caso de Moisés recibió la mejor preparación, no hay nadie entre los hebreos que sepa más que él, no hay nadie con la capacidad para liderar una revuelta como él, y aún así diga, yo no soy nadie. Esa es la humildad de un hijo de Dios. Hay otra que es falsa humildad, ¿verdad? Que personas que saben que pueden, pero saben que deben decir que no. No, yo no puedo. Pero por dentro sí se creen capaces. No se puede fingir. Fíjate bien, está pastoreando ovejas y lo primero que dije está totalmente desaprovechado Moisés, pero él está feliz ahí.
Él sabe que no es digno de ir a sacar a los israelitas. Él no es nadie. Y es entonces cuando Dios le dice, ve y sácalos. Pero Moisés no comprende. Dios le dijo, yo los voy a sacar. Dice, ve y sácalos. ¿Qué significa? Que es Dios quien lo va a hacer por medio de Él. Él no va solo. Versículo 12, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Así que, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés? Tienes razón, no eres nadie, pero yo estaré contigo. ¿Qué es lo que se requiere para que se cumpla lo que Dios dijo que Él va a hacer? Que Él lo haga. ¿Y para qué te manda a ti? Porque tú vas a ser la luz en medio de las tinieblas. Tú eres el embajador, el representante, lo que Pablo enseñó. Somos extranjeros. Predicamos el reino. Representamos un reino que no es de aquí, pero somos somos vasos de barro con un tesoro. Y Dios le está diciendo a Moisés, no eres tú, yo voy, vas a poder porque yo voy. Esto demuestra que Moisés está listo. Si tú quieres servirle a Dios, ¿qué es lo primero que debes aprender? Que no eres nadie, que no eres nada, que tú no puedes. Es triste ver cómo los cristianos dicen, yo creo, yo tengo el poder, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Totalmente opuesto a lo que Dios busca. Se requieren personas que saben que no pueden. Y no va a decir, ya vamos a empezar, yo sé que podemos. No, al revés, no me atrevo a empezar a menos que Dios me muestre que es su tiempo. A menos que Él sea el que ponga las cosas claras de que debo de hacerlo. Si no, no me atrevería porque no hay capacidad en mí para hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Verdad? Voy a hablarle a esta persona porque seguro la convenzo de que venga a la iglesia. Error. Voy a hacer esto que al cabo sí puedo. Error. Tú no eres nada. No somos nada. Simples pecadores. Pero si Dios dice ve, Él sabe que tú eres incapaz. Pero si te dijo, ves porque Él está contigo. Entonces, en el caso de Moisés, está listo, ¿verdad? Está listo. Todo lo que pase lo va a llevar a glorificar a Dios. Nomás que Él no se ha dado cuenta. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Estás listo para que Dios te use? Dices, amén. Bueno, ya me demostraste que no, ¿verdad? Las paradojas de Dios. Una paradoja es algo que parece contradictorio, pero no lo es. Cuando crees que estás listo, no estás. Cuando crees que no estás listo, entonces lo estás. Cuando eres fuerte, eres débil. Pero si eres débil, eres fuerte. Hay que rogarle a Dios que nos permita no resolver la paradoja, simplemente aceptarla. No creo que tengamos la capacidad humana para resolver esos asuntos ahora, pero comprenderla. ¿Sabes qué? ¿Sabes que no estás haciendo lo que te corresponde? ¿Sabes que no eres lo que deberías ser? Eso es señal de que vas bien. ¿Verdad? Porque tú dices, no, yo soy lo que debo ser. Yo soy ejemplo para los demás. Ya demostraste que no. Otra paradoja. ¿Te sientes miserable? ¿Te sientes pecador, incapaz? Eso significa que Dios está contigo. ¿Verdad? Confías en Él. No tienes de otra. Si vas a hacer algo para Dios, vas a tener que confiar en Él. Porque sabes que tú no puedes. Eso es lo que se necesita. De lo contrario,
Tenemos personas que andan en Egipto todavía, no en el mundo, pero como Moisés. Tienen fe en Dios, no lo dudo, pero todavía están influenciados con la cultura egipcia, con su preparación, con su capacidad, con su potencial. Los cristianos hablan de que Dios respaldará mis planes. Se proponen, según ellos, cosas grandes que van a lograr con fe, cuando es al revés. Hay que hacerlo porque Dios dijo, solamente porque Él dijo. Si no, no te atrevas. Si te atreves, es muy probable que te pase lo mismo que a Moisés. Vas a fracasar. Y el día en que te has convencido totalmente en que no se puede, es cuando Dios te va a decir, ahora hazlo. Así es como Dios hace las cosas. Así que vamos a pedirle que nos ayude a aceptar las paradojas y a poder esforzarnos por vivir como Él espera. Señor, queremos pedirte que a pesar de que nuestro entendimiento es limitado en estos asuntos, nos permitas asimilar, poner en práctica, encontrar en nosotros mismos las paradojas que menciona tu palabra. Por favor, no nos dejes sentirnos capaces. Por favor, no nos dejes llegar a la conclusión de que somos nosotros los que lo hacemos bien. Por favor, no nos entregues a nuestras propias ideas equivocadas, de que algo en nosotros provoca que las cosas funcionen. Señor, enséñanos que no somos nada, que sin ti, Señor, como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Somos totalmente dependientes de ti y eso no es malo, sino bueno, porque tú eres perfecto. Lo que tú haces, lo haces siempre de la mejor manera posible. Nada se compara con tu sabiduría, Señor. Por eso te rogamos que no nos dejes hacer las cosas basados en nuestros criterios, sino simplemente por obediencia. Muéstranos con claridad, Señor, las cosas que debemos hacer, más allá de lo que sabemos que debemos hacer. Guíanos, Padre, a hablar con las personas, a hacerlas escuchar tu verdadera palabra, confiando en que, si quieres, tú puedes transformarlos. Que no pongamos la confianza en lo que hemos leído, en lo que hemos estudiado, en cuántas cosas hemos aprendido. Líbranos, Señor, de confiar en nosotros mismos. Líbranos de inflarnos de orgullo pensando en que nuestra capacidad hace que las cosas funcionen. Enséñanos a ver que simplemente debemos ser un instrumento en tus manos para hacer lo que a ti te plazca, reconociendo que eres tú el que lo hace. Enséñanos a vivir sabiendo que no podemos hacer nada sin que tú nos llames. Enséñanos a confiar en ti sobre todas las cosas y adaptarnos a lo que has permitido para nuestras vidas. Señor, no nos entregues a nuestros propios pensamientos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas, 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Ya? No. ¿Estaba apagado? A ver, ¿ya? No. Ahí va el otro micro. Y ahí viene el agua también. Sí. Buenas noches. Pastor, ¿qué tan correcto o incorrecto, por así decirlo, preciso o impreciso sería pensar que Moisés hasta este momento, cuando ve el episodio de la zarza que arde y no se consume y se acerca,
que hasta ese momento él empieza a tener un encuentro, por así decirlo, con Dios. Bueno, sí lo tuvo de esa manera, fue a partir de ahí, pero podemos pensar o que antes de eso, pastor, Dios ya tenía una relación de otra manera con Dios, por sus padres, por la ascendencia de donde él venía. O sea, de alguna manera Dios ya conocía, Moisés ya conocía al Dios de los hebreos. Esa es pregunta. O sea, Claro. no fue para él un encuentro de que, a partir del episodio de la zarza empezó, fue de una manera, una revelación diferente, ¿verdad? Sobrenatural. Pero no quiere decir que Moisés no conocía a Dios tiempo antes. O sea, sí lo conocía en cierta manera. Claro, el autor de los Hebreos nos dijo que desde que renunció a vivir en casa de Faraón, lo hizo con fe. Él ya Sí. conocía quién era Dios y Ya confiaba en Él. Okay. Gracias. Tengo otra, pero no sé si alguien va a preguntar. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿En línea? ¿Sí? Sí, buenas noches. Dice, entonces, pastor, entonces no importa si oro yo o que oren más de dos, Dios va a hacer lo que Él ya tiene planeado. O sea, no importa si qué, perdón. Si oro yo, bueno, Ah, o oran más de dos. sí, pues que mira, no oramos para cambiar los planes de Dios, ¿verdad? Si partimos de los atributos divinos y decimos que Dios es sabio, ninguno se atrevería a cambiar sus planes, ¿verdad? Porque los planes que Él ha trazado es lo mejor que puede haber. Nadie puede tener un mejor plan. Cuando oramos tratando de convencer a Dios de que haga otra cosa, es porque estamos convencidos de que mi idea es mejor que la de Dios, ¿verdad? Y eso es un error. Entonces, no oramos para cambiar a Dios, oramos para que Él nos cambie y nos enseñe a aceptar su voluntad. Entonces, si Jesús enseña que si pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. Cuando tú estás pidiendo, tratando de convencer a Dios de que te dé lo que tú consideras mejor, la respuesta es un no rotundo, porque no es lo que Él ha decidido hacer. Si tú estabas pidiéndole y Dios te concede tu petición, no es porque lo convenciste, es porque lo que pediste estaba de acuerdo a lo que Él iba a hacer. Entonces, nunca debiéramos esperar un cambio en Dios al orar. El cambio lo debemos esperar en nosotros, ¿verdad? Oramos para pedirle a Dios que nos enseñe a aceptar su voluntad. Y si a Él le parece bien darnos lo que nosotros le pedimos, sería porque esa es su voluntad. Entonces, no esperes un cambio de Dios, espéralo en ti. Dios siempre va a hacer lo que es mejor para ti y para todos. De eso no debes de tener duda. ¿Es todo? Muy bien. ¿Va otra pregunta? Sobre el versículo 11 dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El cambio que vemos, pastor, de lo que menciona en el libro de Hechos, de lo que Moisés pensaba en un tiempo cuando ocupaba un cierto rango, una cierta posición, a este momento en que ahora está haciendo algo que no era de su nivel, por así decirlo. Bueno, eso es visible y la Biblia lo menciona, que antes él tenía una posición y ahora no la tiene. La pregunta es esta, pastor, si no somos Dios y no conocemos el corazón de Moisés, y hasta donde yo veo la Biblia no dice nada más, ¿por qué parece que le atribuimos un cambio en el corazón de Moisés diciendo, Moisés antes no era humilde y ahora ya es humilde? Si lo que sí vemos es que antes estaba a un ladito del jefe, por así decirlo, y ahora es un simple pastor en tierra forastero, eso sí lo vemos. Pero mi pregunta es esta, pastor, ¿por qué pudiéramos, como tú lo has hecho, atribuirle un cambio en el carácter de él respecto a la humildad? Decir, es que Moisés no era humilde y ahora sí es humilde. ¿De dónde podemos apoyarnos para soportar esa idea de que realmente Moisés ya era humilde, si al menos yo no lo alcanzo a notar? Bueno, por la evidencia bíblica, ¿verdad? Si él está dispuesto a desobedecer la ley
matar a un egipcio con tal de demostrarle a los israelitas que él es el libertador, es porque él se siente capaz, ¿no? Está seguro de que él puede. Y cuando después dice, ¿quién soy yo para presentarme? Hay un cambio radical, ¿verdad? Entre la disposición y la voluntad de incluso quebrantar la ley, desobedeciendo a Dios mismo con tal de hacer lo que él cree que Dios le ha llamado a hacer, es un contraste rotundo contra decir, ¿quién soy yo, verdad? Sí, el punto de comparación es lo que me acabas de decir. Cuando él toma la decisión de matar no tanto su posición que ocupaba como rango, sino lo que estuvo dispuesto a hacer, confiando en eso que él era, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? No. Es todo. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que el domingo es el aniversario. Es de traje, en el horario normal. Se vienen bien peinados para la foto anual. Siempre nos tomamos una foto, salimos todos. Y para los que van a poner su huella en el arbolito. Ahí está la caja de las ofrendas y las ventas. Ya se vino el agua, así que con precaución confiamos en que Dios nos va a llevar con bien a nuestra casa. Y si no, como quiera le agradecemos, ¿verdad? Gracias, si Dios quiere, nos vemos el domingo. No